Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Desde hace algún tiempo el tema de los salarios se ha puesto de moda. Incluso al menos dos partidos políticos han pretendido convertir a los salarios mínimos en su bandera. Lo cierto es que, de acuerdo con algunas estadísticas, el poder adquisitivo de los mexicanos ha ido en declive por lo menos en un 75% desde hace 2 décadas. Un análisis de los ingresos de los trabajadores en México, el tema de esta semana aquí en Ruta 44. El poder adquisitivo de los trabajadores en Jalisco mantiene una tendencia a la baja en los últimos 25 años, revelan investigaciones de la Universidad de Guadalajara. Tan solo hasta el año 2014, el poder de compra de los empleados se desplomó en 48% en 6 años y a nivel nacional la tasa alcanza el 75% en los últimos 20 años. Según el estudio, se necesitan más de 8,000 pesos para adquirir la canasta básica. Esto significa que una familia debería tener destinado solo para adquirirla 3.9 salarios mínimos mensuales. De la población total ocupada de Jalisco, aproximadamente el 60% de la población vive con 3 o menos salarios mínimos. La también llamada canasta alimentaria recomendable aumentó en forma considerable en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se estima que para adquirirla, un trabajador debe ganar 201 pesos diarios. Y hay quienes están proponiendo así desindexar el salario mínimo y alcanzar los 200 pesos diarios con todas las consecuencias que esto traería. Un tema interesante del que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a Ricardo Barbosa. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Coparmex Jalisco. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A tus órdenes. ¿Cuál es el panorama que podemos hablar respecto a este tema del poder adquisitivo en Jalisco y en términos generales en México? Bueno, el tema, como tú lo comentaste en la introducción, es un tema complejo, de difícil solución. Creo que lo importante es partir de una premisa de que no se puede solucionar por decreto. Creo que nuestro país ha padecido desde los años 70 que es resolver los problemas sociales y económicos por decreto. Claro. Y creo que podremos ser todo tu programa respecto de los decretos de diferentes presidentes y diferentes partidos para modificar las cosas que de hecho no funcionan. Entonces, la postura es que es necesario la existencia del salario mínimo, pero también como organismo empresarial estamos conscientes que los niveles del salario mínimo actualmente son muy bajos, de hecho son bajos a nivel mundial. Pero no nos debemos de quedar ahí, porque si no se convierte en una bandera electoral, como ya lo pusieron en la mesa para las próximas elecciones presidenciales un par de partidos políticos que por decreto quieren subir el salario a 186 o a 200 pesos diarios, sino más bien el sector empresarial comulga con la idea de un diálogo entre los sectores obrero, sindical y empresarial para buscar mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Eso es un tema que no está a discusión, pero que se tiene que hacer con mejor capacitación y que los trabajadores participen de la productividad. Repito, no por decreto, sino mayor capacitación donde la empresa invierta en el capital humano para que tengan mejor capacitación sus trabajadores y puedan tener un mayor poder adquisitivo, y también que se sumen a los elementos de productividad de un gana-gana. A ver, Ricardo, los estudios que se hacen ubican, por ejemplo, la década de los 70s, cuando se hablaba de que el poder adquisitivo entonces te alcanzaba para comprar más cosas que ahora. Digamos que son el referente que hay, ¿no? ¿Podríamos ubicar en el tiempo cuándo empezó este declive? Desde mi punto de vista, debe ser finales de los 70s. Sin ser un académico en la materia, pero llevo 27 años en la rama de la asesoría laboral. Yo considero que a finales de los 70, principios de los 80, con las macroinflaciones, ya ahí se perdió la curva ascendente de costo de vida y salarios. Claro. Ahora, este tema también habrá que decirle a la gente que nos ve que el tema del minisalario, salario mínimo, la gente en muy poca proporción gana un salario mínimo. La mayoría de la gente no gana un salario mínimo y estamos hablando que el salario se ha convertido en una forma de medición, básicamente, ¿no? Así es. Mira, creo que es importante señalar, y creo que diste en el punto,
registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, menos del 5% de la población económicamente activa desde el punto de vista formal gana el salario mínimo. ¿En Jalisco o en México? A nivel nacional, y México, igual, Jalisco se podría replicar incluso con un menor porcentaje. También hay que señalar que el que está dado de alta ante el Seguro Social con un salario mínimo no gana el salario mínimo. Muchas veces se trata de destajistas o de empleados en el área hotelera o restaurantera, que básicamente el principal ingreso, la fuente de sus ingresos, son los bonos o las propinas. Entonces, el salario mínimo en los últimos 10 años se ha convertido en una unidad económica de referencia para cuando tú te sientas con tus trabajadores a negociar un contrato colectivo de trabajo, usas como referencia el aumento al mínimo, siempre tratando las empresas dentro de sus posibilidades económicas dar un poco más del mínimo, o bien cuando de manera individual tratas con tus trabajadores o con un posible prospecto a contratar, es un factor, una referencia económica, un factor macroeconómico más que las personas que realmente ganan el mínimo, porque si no se puede vivir con el mínimo, eso es claro. Muy bien, Ricardo, vamos a continuar hablando del tema. Tengo que hacer una pausa, regreso después de la misma con otro de nuestros invitados. De acuerdo a un estudio de la UNAM, la canasta alimentaria recomendable aumentó entre 1987 y 2015 en un 5,000%, mientras que el salario creció en un 1,000%. En casi 30 años, los trabajadores han dejado de comprar el 129% de la canasta alimentaria. Hace casi 30 años alcanzaba para comprar canasta y media. Hoy, con el salario mínimo, se compra el 35%. Bueno, ahora vamos a charlar con un académico, con Willy Walter Cortés, es académico del CUSEA. Y seguramente, Willy, tú sí puedes ubicar en el tiempo cuando empezó este declive del salario mínimo. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Carlos, por la invitación y a tus órdenes, ¿no? El poder adquisitivo, ¿cuándo empezó digamos, que empezó a perder la capacidad del trabajador de adquirir lo básico? Una de las razones principales por la que se viene este declive del salario es el pensar que el salario es uno de los componentes principales del crecimiento de precios. Entonces, como bien sabemos, México vivió parte de su historia, tuvo un crecimiento de precios que superó el 100% anual. Entonces, parte de la estrategia, ¿no?, para poder controlar el crecimiento de precios fue el acuerdo que hubo entre sindicatos, empresarios, gobierno y trabajadores de mantener una tasa de crecimiento de salarios por debajo del crecimiento de precios. ¿De la inflación? Sí, de la inflación. Entonces, de esta manera se podía controlar el crecimiento de precios, ¿no?, la inflación. Y esto ocurre pues a finales de los 80s, ¿no? Ya a partir de ahí, digamos, es parte de la estrategia del gobierno de que el crecimiento de los salarios no sea por arriba, no esté por arriba del crecimiento de precios o por arriba de la inflación. Y es lo que se está comentando, ¿no?, de que los últimos 20 años el poder adquisitivo, el salario, pues ha caído constantemente, ¿no? De hecho, comparado con otros países miembros de la OCDE, pues México tiene uno de los salarios más bajos, si no el más bajo, y la que tiene la tasa de crecimiento más bajo desde principios de los 90, ¿no? Entonces, en los últimos 15 años. Ahora, ¿esta ecuación era correcta o la verdad no necesariamente? Bueno, en un principio pudo haber sido necesario, ¿no? Pero hay que tener presente que el crecimiento de precios, la inflación, no solo se debe al crecimiento de los salarios. Sabemos que el costo de producción de cualquier bien interviene el salario, mano de obra, pero también hay otros costos, ¿no? Está también la productividad del trabajador. Entonces, tú puedes compensar un crecimiento de salarios con un crecimiento de la productividad, de tal manera que, de hecho, Corea del Sur, por ejemplo, ha tenido un crecimiento de salario impresionante, pero también la productividad del trabajador ha crecido en mayor magnitud. Ahora, el problema es que al salario se le ve
como un costo para la empresa, cuando en realidad también es una inversión. Es inversión, pero también es demanda. O sea, si lo ves por el lado del poder de compra de los trabajadores, es demanda de mercado. O sea, tener salarios bajos significa un mercado débil, un mercado que no puede comprar cosas. Entonces, las empresas, como el mercado interno está muy, muy débil, tienen que recurrir al mercado externo. Entonces, se vuelve como un círculo vicioso. Entonces, salarios bajos porque no hay el costo, bajar los precios, pero eso significa tener un mercado doméstico débil y por lo tanto tengo que recurrir al mercado externo, ¿no? Para poder vender mis productos. Y se argumenta también que un aumento de salarios afecta la productividad, la competitividad de las empresas, ¿no? Cuando la competitividad, sabemos, salario no es el único factor. Productividad, cambio tecnológico, innovación, mercadotecnia, distribución. O sea, hay otros factores. Y yo creo que estos otros factores pues no han sido enfatizados. El gobierno, la proactividad del gobierno ha sido escasa en este aspecto, ¿no? Realmente aquí sí, yo creo que el aumento de los salarios se lo tiene que ver desde un punto de vista macroeconómico, ¿no? Claro. Ahora, este asunto de relacionar siempre el salario con la inflación nos lleva a la siguiente pregunta. Por lo menos 2 partidos han propuesto que se incremente el salario mínimo, incluso a llegar a niveles de 200 pesos diarios. ¿Esto dispararía la inflación realmente o no necesariamente? Bueno, en términos de la magnitud que están proponiendo, pues sí, y si no hay un incremento, como te comentaba, de la productividad que venga aparejado de este crecimiento de los salarios, pues sí, efectivamente, va a haber un aumento de precios y que se puede descontrolar, que puede llegar a perder control el gobierno, ¿no? Ahora, tú sabes que uno de los objetivos, el objetivo principal del Banco Central es mantener la estabilidad de precios, ¿no? Claro. Entonces, lo que va a hacer es controlar la demanda si hay un aumento de precios que sale fuera del control. Y eso significa pues mayor tasa de interés, una restricción al crédito, que al final va a inducir a la economía a una recesión. Ahora, no hablemos del salario mínimo, porque decía hace un momento Ricardo Barbosa que realmente es muy poca la gente que gana un salario mínimo. Hablamos del salario en términos generales. Sí se puede aumentar el salario siempre y cuando vaya, digamos, empatado con un proyecto de aumento de producción, por ejemplo. Así es. Yo creo que si viene emparejado este crecimiento de la productividad al aumento de los salarios, el efecto sobre los costos de la empresa van a ser mínimos. En realidad, y si uno lo ve en términos de que los salarios también pueden significar un incentivo para el trabajador, entonces esto puede comenzar a generar una especie de círculo virtuoso, ¿no? Aumento de salarios, aumento de la productividad, reducción de costos, ¿no? Claro. Para la empresa y yo creo que todos queremos eso. Bueno, vamos a continuar con el tema, por supuesto, Willy. Tengo que hacer una pausa. Quiero comentarle que estaba invitado a este foro el secretario del Trabajo, Héctor Pizano, secretario del Trabajo aquí en Jalisco. Lamentablemente no acudió a esta invitación. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. En Jalisco, los que perciben menos de un salario mínimo es alrededor del 9% de la población ocupada. Cerca de 22% gana entre 1 y 2 salarios mínimos y casi 29% entre 2 y 3 salarios mínimos. Solo 20% de la población percibe entre 3 y 5 salarios mínimos y apenas alrededor de 8% gana más de 5 salarios mínimos. Algunos datos sobre los ingresos que tienen los trabajadores. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Coparmex Jalisco. Mira, te iba a preguntar el tema cuando hablaste de los salarios mínimos, que la gente estaba de alta en el Seguro Social con un salario mínimo. A ver, aquí también tienen algo de culpa los patrones, ¿eh? Sí. No necesariamente ganan eso, pero son registrados con eso. ¿Es correcto? Es correcto. Creo que sería indebido encasillar al patrón como bueno o malo per se, o al trabajador como explotado o flojo per se.
Hay buenos patrones y malos patrones, hay buenos trabajadores y malos trabajadores. Y sí, nosotros como organismo empresarial estamos totalmente en contra de cualquier simulación que perjudique al trabajador, porque el afiliarlo con un salario inferior al que realmente percibe tiene consecuencias importantes, como es la cotización para adquirir una vivienda a través del Infonavit. Si se da el caso de un accidente de trabajo y es una incapacidad parcial o total permanente, su salario de cotización también se ve reflejado con lo que realmente se pagaba, y también cuando llega al fin de su vida laboral, el salario de cotización de los últimos, básicamente los últimos 5 años, es el que le genera la fórmula para obtener su pensión de cesantía o de vejez. Entonces, estamos en contra de cualquier simulación y siempre le pedimos a nuestros agremiados que se respeten los derechos laborales. Yo creo que se tiene que empezar con el buen ejemplo en casa. Yo critico mucho, y gracias por el espacio, aquellas empresas que ponen cualquier tipo de logotipos en sus correos electrónicos de empresa socialmente responsable, y ayudamos al hambre en Tanzania y donamos zapatos para los niños sin zapatos en Perú, pero no tratas bien a tus trabajadores. Entonces eso es una hipocresía por parte del empresariado. Estamos totalmente en contra de eso. Ahora, Ricardo, ¿qué tanto ha contribuido a esta situación, digamos, complicada para los trabajadores, el abuso en el empleo de las llamadas outsourcing? Estas empresas que, digamos, son una especie de intermediario con el trabajador. Fíjate que menos de lo que la gente piensa. Desde mi particular punto de vista, el outsourcing está de alguna manera satanizado. La Ley Federal del Trabajo lo regula en sus artículos 15 y subsiguientes, y la mayor parte vamos partiendo de la premisa que la subcontratación outsourcing es legal en México si cumple las reglas que establece la Ley Federal del Trabajo. Y muchas de las empresas la utilizan ya sea para contratar los servicios no esenciales, como puede ser limpieza, seguridad, transporte, comedor, o bien para cubrir sus picos y valles de productividad, que la ley lo permite, porque cada empresa tiene temporadas altas y temporadas bajas. Esto no quiere decir que haya un grupo pequeño de pseudoempresarios que te venden estrategia fiscal o estrategia de seguridad social a través del outsourcing. Eso es lo que sí está prohibido, violenta la ley del Seguro Social, violenta la Ley Federal del Trabajo, violenta la ley de impuestos sobre la renta, y eso es lo que Coparmex está en contra de esto, pero en contra de un outsourcing real que estimule la productividad que comentaban y mejores prácticas laborales. Siento que hay que darle la justa dimensión, volviendo a lo que comenté hace unos minutos, de que efectivamente en el mercado hay opciones ilegales de subcontratación, pero no por eso se deben de satanizar. A ver, Willy Cortés, nomás para que la gente que nos está viendo a lo mejor nos está preguntando, ¿y qué es una outsourcing, no? Es una especie de empresa que es una intermediaria entre el trabajador y la empresa como tal, que es subcontratada para X número de servicios. Así es, ¿verdad? Así es. Sí, son empresas intermediarios entre el trabajador y la empresa que finalmente va a obtener los servicios de este trabajador. Yo creo que ayuda un poco a la empresa en tanto a la búsqueda, ¿no?, de personal con determinadas características, habilidades. También le ayuda en términos de los costos laborales. Hasta cierto punto la empresa evita el tener o dar la estabilidad laboral a un trabajador que contrata, en tanto siga o está contratado por el outsourcing, ¿no? Entonces, y son contratos temporales, como lo mencionan, de 3 a 6 meses, ¿no? Ahora, decía Ricardo hace un momento que este tipo de empresas otorgan servicios que no son los realmente fundamentales de la empresa, limpieza, comedor, etcétera. Eso sería, digamos, en un escenario, por decirlo de alguna manera, real, o más bien adecuado, correcto, perfecto, pero en la práctica, pregunto, ¿no se ha abusado de este modelo en otro tipo de empresas? Sí, hay diferentes estudios ya, de hecho, realizados por Banco de México, donde se ve la movilidad de trabajadores al interior del mercado de trabajo, y una de estas movilidades tiene que ver con
los outsourcing, ¿no? No hay ese crecimiento de trabajos que generen seguridad social en las empresas porque están con contratos de muy corto plazo, ¿no? Entonces, un trabajador no genera antigüedad, que le afecta eventualmente a su pues, pensiones y todas sus prestaciones de ley, ¿no? Y hasta cierto punto no es solamente, yo tengo entendido que no es solamente limpieza, sino también ya entra en algunas áreas de profesionales, ¿no? Ingenieros, arquitectura, diseño, que también ya están siendo contratados mediante empresas de outsourcing, ¿no? Y esto implica que no tengan los beneficios de una antigüedad para una empresa, por ejemplo, y que en algunos casos extremos se les regatee sus derechos laborales, digamos, a las prestaciones sociales, ¿no? Hablar de salarios y de salario mínimo y todo esto también implica tener que hablar del sector informal o trabajadores informales, ¿no? Hace poco salió, digamos, datos de INEGI, donde el 58% de los trabajadores empleados son trabajadores informales, ¿no? Es más de la mitad de trabajadores informales. Entonces, que están muchos de ellos trabajando en empresas formalmente establecidas, ¿no? Pero que sus prestaciones de ley no son las adecuadas, ¿no? Es decir, cuando la gente escucha trabajo informal piensa que es en la calle. Exacto. Y no necesariamente. No necesariamente, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de gente muy capacitada, pero que no cuentan con los beneficios sociales de ley. Si una persona trabaja en una empresa y no tiene, digamos, prestaciones sociales, ¿él es un informal? Él es un trabajador informal, ¿no? Muy bien. Con esto me quedo, Willy, tengo que hacer una pausa. Después de la misma seguimos con este importante tema. El tema de los salarios y también esta pérdida de poder adquisitivo es lo que estamos tocando en esta ocasión aquí en Ruta 44. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Coparmex, dice la Constitución que un mexicano tiene derecho a una vivienda digna, a los servicios de salud, educación, alimento, etcétera. Sin embargo, pareciera que cada vez se abre más la brecha entre lo que ganan los mexicanos y hacer realidad estas garantías constitucionales. Una vivienda, por ejemplo, el Infonavit, etcétera. Totalmente de acuerdo. Habla de incluso la Constitución y después la Ley Federal del Trabajo lo replica, habla de un salario digno y decente. Y después hace una definición de qué se debe entender por digno y decente. ¿Y cuál es la definición de Es una definición que da tristeza escucharla, pero que tiene que ser un salario lo suficientemente remunerador para que un padre de familia, no una persona física, sino que un padre de familia pueda dotar a su familia de vivienda, educación, vestido e incluso esparcimiento social que les quede hasta para el esparcimiento. Hasta el esparcimiento y la diversión social de ir a un domingo al cine o algún tipo de viaje en las vacaciones del trabajador. Entonces, si analizas la definición de nuestra Ley Federal del Trabajo con la realidad que vivimos en México, tenemos que reconocer que tenemos un área de oportunidad gigantesca donde tenemos, y vuelvo a insistir, en el concepto tripartista de las relaciones empresariales y obreras entre los trabajadores, no necesariamente agremiados al sindicato, porque hay empresas que ya han evolucionado a depender del sindicalismo, sino que haya una comunicación real entre los trabajadores y los empleadores, y también el factor del gobierno que rige las relaciones con un carácter social. Dijiste que hay una definición en la Ley Federal del Trabajo, digno, ¿y cuál otro? Decente. Decente. ¿Y por decente qué? Por decente debemos entender, ya lo había comentado Willy en una de sus intervenciones, de evitar cualquier tipo de discriminación. Yo creo que se tiene que aplaudir a los legisladores, y conste que pocas veces lo digo, en el cual hubo un avance importante en la ley del 2012, donde se prohíbe la discriminación de género, de preferencia política, de opiniones, de edad, incluso habla por primera vez hasta de preferencia sexual, que esto en la ley del 70, pues en nuestro México hubiera sido todavía un tabú.
un tabú por la manera que nuestra sociedad estaba compuesta en los 70s. Ahora, eso dice el marco legal. ¿En la práctica está ocurriendo ya? Mira, te comento que las empresas han tomado mucha conciencia al respecto. También la Ley Federal del Trabajo creo que da un paso gigantesco en reconocer que desgraciadamente México es un país machista y misógino, y con los capítulos especiales para proteger a la mujer se sientan las bases para poder seguir mejorando tanto la legislación como el día con día. En relación a tu pregunta, te comento. Yo te puedo comentar que en el 2015 dimos más cursos de capacitación para evitar la discriminación de cualquier tipo que en 15 años para atrás en las empresas. Creo que están tomando una conciencia social las empresas formales de mantener el talento femenino y de erradicar cualquier tipo de discriminación, partiendo de un supuesto que somos un país que nos rehusamos a reconocer que somos un país racista y discriminatorio. A ver, déjame retomar lo que acabas de decir. Primero, se marca en la ley, se reforma para evitar este tipo de discriminación. Así ya es. está en la ley. Ya está en la ley. Luego, los empresarios empiezan a dar cursos. Así es. Ya están los cursos. ¿Ya se radicó? No, ya es una cuestión, yo creo que es una situación de todos los días. Tienes que primero... Llegar a una cultura. Una cultura, pero aparte tienes que tener la disciplina dentro de la empresa para que esa cultura se siga llevando a cabo y se siga permeando con los trabajadores que tienen 20 años de antigüedad y a lo mejor les cuesta trabajo entender nuevos procesos, y también en la capacitación inicial, cuando tú vas a trabajar aquí, pero estas son las reglas del juego, claro, y hay respeto hacia tu semejante por cualquier tipo de estas cuestiones. Muy bien, a ver, me gustó mucho lo que dijo Ricardo. Finalmente él proviene del sector privado, Willy, cuando dice que cuando a los mexicanos no se les ha dado vivienda digna, un salario que les alcance para recreación, etcétera, etcétera. Ahí dice él que hay un espacio de oportunidad. Alguien podría decir, no, hay una deuda con el trabajador porque no se les ha cumplido y se ha incumplido lo que dice la Constitución. ¿Tú qué opinas? El poder adquisitivo en picada es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Ricardo Barbosa, aumentar el salario por decreto, como tú decías al principio del programa, ¿no mejoraría el poder adquisitivo como tal o traería como consecuencia otro tipo de factores negativos? Para mí es el peor error que puede cometer el gobierno. Desgraciadamente, varios partidos lo han tomado como bandera electorera. Estoy convencido, y hay estudios al respecto, de que si aumentas el salario mínimo por decreto, si ahorita ganas 73 pesos y por decreto llegamos a 160 pesos, yo te pregunto, ¿y la persona que gana ahorita 100 pesos no te va a exigir a ti como empleador? Que le subas el que ganaba 73 llega a 160, entonces si yo gano 100, invítame la misma proporción. El que gana 120, el que gana 180 y el que gana 300 pesos, que están en las diferentes bandas que comentaste en una de tus introducciones, se generaría una bola de nieve macroinflacionaria al respecto, porque si yo gano 300 pesos con una relación al 73 pesos de salario mínimo y sube a 160, con justo derecho te voy a reclamar, quiero un aumento en la misma proporción. Y ahí no se ha invertido nada en capacitación. ¿Aumentaría también los bienes y servicios? Pues claro, sería una bola de nieve que a la empresa, al tener que absorber esos costos, no lo va a poder absorber y lo va a tener que reflejar en sus costos, y tanto el gobierno como la iniciativa privada. Ahora, es decir, que al final del día tampoco aumentaría el poder adquisitivo. No podría comprar porque ahora cuesta más caro. Y volveríamos a los 80 de las macroinflaciones. Yo insisto que la asignatura por parte del empresariado es entender que la capacitación es inversión y no gasto, y la asignatura de parte de los empleadores para con los empleados es entender que a mayor productividad, mayor beneficio de ambos. Y por lo tanto, mejor y mayor poder adquisitivo de los empleados, pero vinculado con la eficacia y la productividad. Decía hace un momento, Willy, que uno de los elementos para que los empleados ganen más es que se mejore y aumente la producción. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sin capacitación y sin eficientar la productividad,
nomás caeríamos en protagonismos políticos o electoreros y realmente no podríamos dar un paso cualitativo en mejorar el país donde vivimos y que todos queremos tener un mejor nivel de vida. A ver, Ricardo, ¿por qué algunos empresarios en Jalisco, no generalizo, pregunto nada más, aseguran que hacen negocios de viuda, que invierten 50 y quieren ganar 1,000? Porque si invierten 50 y ganan 500 no es negocio. Te lo pregunto porque hay empresarios en Europa, por ejemplo, que tienen márgenes de utilidad del 5%, el 6%, y se sienten contentos. Hay un compromiso social. ¿Eso se ve aquí o no se ve? Mira, yo creo que la gran parte de los empresarios en México, Willy ahorita me puede corregir los porcentajes, pero de los datos a los que yo he tenido acceso, somos no un estado, somos un país de micro, pequeñas y medianas empresas. Más del 80% de las empresas formalmente afiliadas ante el Seguro Social tienen menos de 50 empleados. Esos son los empresarios que salen a arriesgar su capital día con día para poder generar empleos. Creo que tenemos que trabajar en una cultura empresarial de mediano y largo plazo. No podemos pensar que queremos recuperar nuestra inversión de un año para otro, en 2 años para otro. Tú hablabas del modelo europeo, pero yo, siendo autocrítico, pongo sobre la mesa el modelo oriental, especialmente el japonés. Cuando se pone un negocio en Japón, se considera que las utilidades reales y tangibles se van a dar hasta dentro de 20 o 25 años. Entonces, tenemos que aprender como empresarios también a no querer recuperar al 100%, pero te repito, de la convivencia que yo tengo con los empresarios, sobre todo en Jalisco, la mayoría entiende esta cuestión y está consciente de su responsabilidad social, de que si tiene 50 empleados, de esa empresa posiblemente dependen 200 o 250 personas entre el cónyuge y los hijos del empleado. Ahora bien, dijo Ricardo, Willy, 80% son pequeños, medianos, micros. En el caso del 20% restante, ¿qué sucede? ¿Las grandes empresas o los beneficios fiscales, etcétera? Sí, son las grandes empresas. Y como dice Ricardo, el 80% de las empresas son pequeñas y microempresas, ¿no? Y una de las cosas, ahora mencionando esto de las grandes empresas, y que está de moda esto de los paraísos fiscales, en un estudio de ilusión fiscal. Las empresas que más eluden son precisamente las grandes, ¿no? Y entonces todo el peso que es una ilusión fiscal también, también, ¿no? También de alguna manera. El peso de toda la carga tributaria pues cae en las pequeñas, medianas empresas y la clase media, que somos nosotros, ¿no? Entonces, hay evasión fiscal por el lado de los informales, pero también hay por el lado de las grandes empresas. Entonces, ¿qué queda? Que queda esta clase media de trabajadores, de empresarios, que soportan todo el aparato federal, todo el gobierno, todos los gastos públicos, todo, ¿no? Entonces, cada vez hay una mayor presión del gobierno por el pago de impuestos, ¿no? Entonces, y nunca se ve que estas ilusiones realmente generen algún tipo de beneficio, ¿no? En términos de mayor inversión, mayor generación de buenos empleos o un mejor pago de salarios, ¿no? Entonces, es dinero que se Ahora, tú acabas de mencionar algo que se nos ha pasado comentar y que tiene que ver con la calidad de los trabajos, porque de repente se dice en Jalisco se crearon 80,000 fuentes de empleo, pero ¿de qué calidad? Sí, evidentemente la calidad de los trabajos no es de las mejores, que no tiene, te comentaba antes de los trabajadores informales, son trabajadores que están en empresas formales, pero que no cuentan con beneficio social, ¿no? Entonces no pueden tener acceso a los seguros, vacaciones pagadas, tipo de cosas y aún estando trabajando en empresas formales. Y muchos de los empleos nuevos que se generan son de este tipo, ¿no? Claro, ahora se promueve a México, una parte de México, como un atractivo para la inversión para la maquila.
para venir aquí, incluyendo desde el clúster hasta lo que quieras, automotriz, etcétera. Y uno de los elementos, y tengo que decirlo, que más se promueve son los bajos sueldos. Es competitivo México porque los salarios son bajos, dicen, que es terrible, ¿no? Así es. Yo creo que esto parte de una mala concepción de lo que se entiende por competitividad internacional. Aquí la competitividad internacional la entienden como salarios bajos, ¿no? Cuando una competitividad tiene que ver con la calidad del producto, tiene que ver con la producción, con los mecanismos de distribución, tiene que ver con la mercadotecnia. En fin, hay toda una serie de variables que influyen sobre la competitividad de un producto o de un país, ¿no? No solamente es el salario bajo, salario bajos, pues ahora sí que estamos comparando con Centroamérica, ¿no? Países que pueden atraer mucha maquiladora de bajos salarios por el bajo sueldo que pagan, ¿no? Bajos salarios que pagan. Pero las industrias de alta tecnología, donde se innova, donde realmente se crea nuevo valor agregado, no van a venir por bajos salarios. Son empresas que andan buscando buena mano de obra, o mano de obra muy calificada, que también es un problema que tiene que ver con la educación, con la calidad de la educación, y que también está muy relacionado con estas cuestiones del salario, ¿no? Y evidentemente México para este tipo de empresas no es candidato. Para productos estandarizados, donde no se innova mucho, sí, puede ser donde el costo de la mano de obra es un factor importante, pero cuando los elementos que tienen que ver en la competitividad son otros, fuera del salario, yo creo que México no ofrece mucho. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa, regresamos a las conclusiones del programa. Poder adquisitivo en picada, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Ricardo. Bueno, a mí me gustaría insistir en el concepto de que no podemos elevar ni el salario mínimo ni los salarios en general por decreto. Tiene que haber un pacto social en el que intervenga el gobierno, los empleados, el sindicalismo formal que realmente sí ve por los intereses de sus agremiados, y el empresariado también, el que quiere brindar a sus trabajadores un mejor nivel de vida, en el cual, como premisa mayor, la capacitación tiene que ser vista como una inversión, no como un gasto. Los empresarios tenemos que entender y tenemos que evolucionar de que lo importante es la solidez y la trascendencia del negocio, es decir, no buscar una utilidad inmediata, sino más bien sembrar para ir cosechando a mediano y largo plazo, pero por muchos años. Y también que se establezcan los vínculos de capacitación para mejorar la productividad. No puede elevarse la productividad si tenemos una mano de obra poco calificada. Por otro lado, insistir en la formalidad por parte del empresariado. Yo creo que nos faltó, o me faltó comentar un punto de que también tiene que haber una cruzada nacional por parte del gobierno para ampliar la base de contribuyentes, porque las reformas fiscales nos afectan siempre a los mismos, que pueden ser los profesionistas independientes, los empleados en las empresas formales y las empresas formales, pero el gran grupo de la informalidad, no exactamente el segmento que comenta Willy de gente periféricamente laborando en empresas formales, pero la verdadera informalidad, yo no he visto en 3 sexenios un verdadero interés, voluntad o campaña para que se amplíe la base de contribuyentes. No podemos mantener el país que tenemos con las carencias y con el número de habitantes con la minúscula base de contribuyentes que tenemos, y en esas nos incluimos como profesionistas independientes, como empleados o como empresarios. ¿Qué porcentaje es esta base? Desde los análisis que tiene el sector
empresarial, y ahorita Willy me podrá corregir, yo considero que la formalidad en México está por abajo del 50%. Creo que ahorita la economía informal, que aparte hay que tener en cuenta que de la informalidad a la ilegalidad y a la criminalidad hay unos pequeños pasos que muchas veces se van dando sin que la misma sociedad o las mismas personas se den cuenta, pero considero que la informalidad ya rebasa más del 50% en factores del Producto Interno Bruto. Muy bien. Willy Cortés, tus conclusiones. Yo coincido con Ricardo en el sentido de que el aumento del salario por decreto, digamos, en las magnitudes que los están proponiendo estos partidos políticos, pues es irreal, ¿no? Realmente no habría un beneficio en el mediano plazo para el trabajador. Eventualmente esto afectaría la estabilidad de precios y la economía, la macroeconomía, pues se vendría abajo, ¿no? La estabilidad macroeconómica. Lo que sí es, yo creo que se reconoce y todos lo reconocen, que el salario medio en México es muy bajo, muy por debajo, no le permite el mantener pues sostener a una familia, y esto se refleja en los índices de pobreza en México, ¿no? Más del 50 o alrededor del 50% de las familias son pobres. Entonces, que se tiene que hacer algo, efectivamente se tiene que hacer algo, medidas, ahora sí que el gobierno tiene que tomar la iniciativa en el sentido de utilizar instrumentos que pueden favorecer al incremento de la productividad, reducir otro tipo de costos y que venga aparejado por un aumento de la productividad, un aumento del salario, productividad, ¿no? Que se genere una especie de círculo virtuoso entre crecimiento del salario, crecimiento de la productividad y crecimiento económico, al final de cuentas, ¿no? Es ilógico y real pensar un crecimiento del salario cuando la economía está estancada, ¿no? Al final de cuentas, todos buscamos un bienestar económico, que las empresas mantengan un ritmo de crecimiento estable y que pues permita el generar empleos de calidad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? Pues es un tema muy amplio de discutir y no solamente incluye el salario, ¿no? Incluye muchas otras áreas del aspecto de la producción, del aparato productivo, del mecanismo de distribución y otro tipo de incentivos que pueda tener el gobierno, ¿no? Ricardo hablaba de que la capacitación es clave para las empresas, pero eso es una labor que tendría que ser responsable también de impulsarla el gobierno, ¿no? Así es, efectivamente. Por sectores, o sea, específicamente, electrónica, metalmecánica, vamos, y eso es lo que ha faltado, no hemos visto unas políticas industriales efectivas que traten de fomentar la capacitación del trabajador, ¿no? Muy bien, Willy, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Un tema muy amplio, lo seguiremos por supuesto discutiendo. Gracias. Me quedo con unos segundos para una reflexión final. Aquí lo que se ha dicho, que el tema de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores no pasa necesariamente por un aumento por decreto al salario mínimo. Tampoco se va a cambiar de la noche a la mañana esto, es necesaria una cultura, como decía Ricardo, de que haya mayor capacitación, pero que exista también empresarios comprometidos con la sociedad. Mejores empresarios, necesitamos aquellos que no escamoteen los derechos laborales de los trabajadores, que no sean simuladores, entre otras cosas. Es un camino pues bastante largo que hay que recorrer todavía. Me quedo solamente con una anécdota que les comparto. En alguna ocasión, en un trabajo, yo laboré hace algunos años, a alguien se le ocurrió poner en el cristal donde todos los trabajadores íbamos a cobrar, un letrero. De aquel lado estaba el contador, pagaba y veía que todo el mundo sonreía. No aguantó la curiosidad y salió y encontró un letrero que alguien había colocado del otro lado. ¿Qué decía? Si tu salario te causa risa, al cobrar, sonríe. Y todos se iban sonriendo. Ojalá que realmente podamos hablar más adelante de salarios realmente dignos y decentes, decorosos, para que esa sonrisa provenga de otro tipo de elementos y no de un mal chiste. Hasta la próxima.